Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, buenos días, bienvenidos a Frente. Nos toca estar viendo cosas en el mundo que sí han pasado, pero lo de hoy es como de impacto. España se quedó sin energía. Transporte, comunicaciones paralizado. Ya veremos algunas imágenes a través de el mecanismo que tiene Luz Madrid. Tiene las fotografías, aunque ya hay videos y parte del mundo también. Miren cómo son las cosas, cómo comienza a elucubrar uno. En principio, me informé de que el apagón era en España, pero fue en otras regiones del mundo. Pero es que, sí, cuando se dice península ibérica, incluían a Portugal, parte de Portugal, pero he leído titulares que en todo el mundo. Abran el micrófono, por favor, a Lucecita, ¿Y saben cuál fue mi pensamiento? Sería Israel, digo yo. Pero ya les digo por qué pensé así, no. Solo estoy elucubrando por las divergencias que hay entre España e Israel en este momento, pero divergencias serias. Por favor, les pido algo, no me tomen en serio en estos segunditos, porque ni siquiera he visto esto en ninguna parte del mundo, en ningún medio de comunicación del mundo. Y esas divergencias, esas discrepancias fuertes, y como los españoles comenzaron a decir que alguien digitalmente había afectado todo el sistema, lo primero que se me vino a la cabeza fue a Israel, que le demostró que no está muy satisfecho con ellos, con los españoles. Pero no lo tomen en serio esto, no lo tomen en serio. Simplemente, ahí están ya las fotografías, sin semáforos. Miren parte de la península ibérica. Miren la península ibérica y entiendo que lo oscuro está tan oscuro que yo no lo diviso bien, es España, ¿no? Así quedó España, miren, sin energía eléctrica. Trenes, bueno, Mutua Madrid es el evento más importante de tenis que se realiza cada año en Madrid, España. Y hubo que sacar a todos los espectadores que estaban viendo la jornada. Hospitales sin laboratorios, hospitales sin consulta externa, la gente en taxis, el gobierno diciéndole que regresaran a las casas a los trabajadores. Ya me imagino toda España en esa situación. Miren ustedes qué bien, esa fotografía es satelital. Portugal fueron ciertas regiones, pero la verdad que donde quedó sin luz fue en toda España. Y algunos textos, Lucecita, ¿qué dicen? Aquí tenemos ABC. ¿Qué dice ABC? Dice apagón en España, en directo, última hora de la caída de la luz y noticias. Sigue en directo, están minuto a minuto, acerca de ese apagón que se dio a partir de las 12 del mediodía con 30 minutos hora España, del apagón masivo en toda España y la caída de la luz y últimas noticias. Y destaca, cientos de personas caminan por la Castellana ante el bloqueo de los medios
de transporte tras el apagón. Y la Castellana es la avenida principal de Madrid. Ahí por la Castellana está el Santiago Bernabéu, es la calle fuerte del comercio y todo eso en Madrid, España. Por favor, continuemos. Están minuto a minuto. Esto fue actualizado a las 3 de la tarde, hora España, 2:58 minutos. La Unión Europea está en contacto con España y Portugal para conocer causas del corte de energía. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, está en contacto con autoridades de España y Portugal para entender las causas subyacentes del masivo corte de energía registrado este lunes, dijo un portavoz de la institución. Paula Pino señaló que la comisión se asegurará de que haya un intercambio de información sin dificultades entre todas las partes relevantes y recordó que existen protocolos para restaurar el funcionamiento del sistema energético. Sí. No, es que están investigando cómo se produjo todo esto. Es serio. Lo que yo les comenté de mi reacción en principio, que dije no lo tomen en serio, es una broma, es porque no hay nada concreto. Pues a mí fue que se me vino a la cabeza. El metro, mira el metro. Mira el metro. ¿Sí? Vacío también, vacío. Decir, no había energía eléctrica. El proceso de reposición de la luz tardará varias horas, dependerá de varios factores, pero los simulacros y la experiencia sobre otros incidentes apuntan a que se alargará la recuperación durante varias horas, al menos 6 o 10 horas. O sea que todavía están sin energía. ¿Qué más, Luz? Antes de esta nota que acaba de leer, ya han comenzado a recuperar la luz poco a poco en el norte, oeste y sur peninsular. Ya empieza a haber suministro. Esto lo ha informado el gobierno y a los socios europeos de España. Mira lo que te decía, que el INCIBE y el gobierno de España investigan un posible ciberataque como causa del apagón. Ya ven ustedes lo que les decía, ciberataque. Y esto no lo hace gente corriente. Para que mucha gente no vaya a empezar a criticarme, o sería Rusia. Ya voy a meter varias opciones, como solo dije Israel, ya voy a dejar la opción de Rusia también. Sí, porque son los países que se les acusa de hacer estas cosas. Por el momento siguen sin llegar a una conclusión sobre el motivo por el que buena parte de la península se ha quedado sin luz. Tanto el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, esas son sus siglas, como el Ministerio de Interior están investigando la posibilidad de que el apagón que ha dejado sin luz la práctica totalidad de España se deba a un potencial ciberataque. Según ha podido saber ABC, se está estudiando la situación y se sigue sin confirmar que el problema se deba a una potencial vulneración de la seguridad de la red eléctrica. Este medio se ha puesto en contacto con varios expertos en ciberseguridad y todos señalan que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Sea como sea, no será la primera vez que un país queda sin electricidad a causa de un ciberataque. En 2015 Ucrania sufrió un apagón que dejó sin luz a buena parte del país a causa de una infección con código malicioso. Aquí no lo descarto que haya sido Rusia. Un año después otro incidente de esta clase afectó buena parte de la ciudad de Kiev. El apagón comenzó en torno a las 12:35 horas de la mañana. Aquí eran las 4:35 de la mañana. Y ha causado y provocado apagones en tiendas, aeropuertos, servicios de metro, semáforos. Algunos puntos de España fuera de la península, como Ceuta, Melilla, Baleares o Canarias, no se han visto afectadas, pero hay aeropuertos que no despegan ni aterrizan aviones, porque no hay. Miren la gente cómo anda, ¿eh? Otro elemento adicional ya para terminar. Ya en la frontera de Portugal y Marruecos hay energía eléctrica. El objetivo principal es reponer la tensión y transporte y reposición de los suministros. En este momento se ha propagado tensión en zonas próximas a la frontera de Portugal y Marruecos. Además, también se está propagando cerca de Cataluña y el sur de la península. Es un proceso paulatino, progresivo. Muy bien, muchas gracias, Luz. Pues ya ven ustedes, España se ha quedado sin energía eléctrica, unas cuantas ciudades de Portugal, pero la verdad que fue España la que prácticamente se quedó sin luz, sin la energía. Muy bien, vamos a otro tema.
Vamos a otro tema que seguramente va a generar mucha controversia, porque es que en Honduras no hay tema que no genere controversia. Estamos tan polarizados, tan divididos, por lo menos en mi percepción, puede ser que yo no tenga la razón, que cualquier tema por mucho o menos impacto que cause, ahí viene la controversia. Nos dividimos en todo y polarizamos por todo. Y me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Por favor, Luz Madrid, solo quiero confirmar aquí con el secretario de Finanzas, Cristian Duarte, ya el directorio ejecutivo aprobó, todavía no, en junio lo aprueba. Sí. En junio lo aprueba. Pero miren lo que ha dicho uno de los más altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional, en unos segundos, sobre la economía del país. Y que la voy a resumir aquí en el título del programa esta mañana. Por favor, Luz. Claro que sí, vamos a compartir en este momento la pregunta de hoy lunes. ¿Cómo entender que en el país se habla de una economía precaria y el Fondo Monetario Internacional la califica de economía que mantiene su resiliencia y con avances sólidos en la implementación de su programa económico? Esa es la pregunta de hoy. Envíe su opinión a través del número de WhatsApp en pantalla y también a través de la cuenta de X Frente a Frente HN. Sí, así como lo escuchan. ¿Cómo entender que en el país se habla de una economía precaria y el FMI la califica de economía que mantiene su resiliencia y con avances sólidos en la implementación de su programa económico? Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces estamos mal? ¿O estamos regular? ¿O cómo estamos? Escuchen a Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés es el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Empiezo hablando de Honduras. Honduras acaba de contraer un acuerdo a nivel del personal técnico del fondo. Eso quiere decir que estamos listos a ir al directorio para la revisión del programa. Las cosas se han movido muy bien para el país. Es un ejemplo de un consejo que da el fondo, que es reparar el techo de la casa mientras hace sol. Es decir, aprovechar los momentos de calma y imponer políticas sobre aspectos estructurales y aspectos macro. Y el país está en una posición mucho más sólida para enfrentar esta situación internacional. Han movilizado recursos de otras IFIs, han podido reducir la inflación y están creciendo rápidamente y también están haciendo los ajustes fiscales necesarios. De modo que diría, es un buen caso, muestra para qué sirve la preparación. El país está en una posición mucho más fuerte que antes. ¿Qué les parece? Cualquiera que no sabe mucho de economía, que mide la economía por sus ingresos, por lo que compra, por su capacidad adquisitiva, o quienes ven la economía de una perspectiva con más conocimiento, entran en duda. Bueno, ¿estamos bien o estamos mal? Miren qué figura la que utilizó este hombre. Comparó la economía de Honduras con un proceso como el siguiente: alguien que está reparando el techo de la casa mientras sale el sol para aprovechar momentos de calma, y dice que la economía está en momentos de calma. Solo los expertos pueden entender esto. Solo los expertos pueden entender esto. Miro a la izquierda. No digo que miro a la derecha porque la gente todo lo malinterpreta aquí. Ustedes son profesionales. Así amanezco los lunes cuando me cuesta levantarme. Tengo que sacar agallas y mucha creatividad para sentirme bien. ¿Cómo entender esto? Escuchemos a Rodrigo Valdés.
por última vez en este programa. Y luego iríamos a la pausa para venir aquí con don Cristian Duarte, el secretario de Finanzas, Mariana Ríos, directora del Servicio de Administración de Rentas, Lilian Rivera, directora de Gobernanza Económica de la SJ e integrante del Consejo Cívico Fiscal. Y Lilian tiene mucha experiencia ya en estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. O sea, que ninguno de los dos por este lado es ingenuo en este tema. Estoy hablando con el ministro de Finanzas, estoy hablando con la directora de la SAR, o del SAR, perdón, del SAR, del Servicio de Administración de Rentas. Lilian ha sido funcionaria pública y sabe cuál es esto. Y no digamos también Julio Raudales, que es el expresidente del Colegio de Economistas de Honduras e integrante del Consejo Cívico Fiscal. Cuando escuchamos a Rodrigo Valdés, decimos nosotros, bueno, pero no estamos tan mal como se dice. Escuchémoslo de nuevo, ligan la pausa y venimos con el debate. Empiezo hablando de Honduras. Honduras acaba de contraer un acuerdo a nivel del personal técnico del fondo. Eso quiere decir que estamos listos a ir al directorio para la revisión del programa. Las cosas se han movido muy bien para el país. Es un ejemplo de un consejo que da el fondo, que es reparar el techo de la casa mientras hace sol. Es decir, aprovechar los momentos de calma y imponer políticas sobre aspectos estructurales y aspectos macro. Y el país está en una posición mucho más sólida para enfrentar esta situación internacional. Han movilizado recursos de otras IFIs, han podido reducir la inflación y están creciendo rápidamente y también están haciendo los ajustes fiscales necesarios. De modo que diría, es un buen caso, muestra para qué sirve la preparación. El país está en una posición mucho más fuerte que antes. El tráfico es presentado por Gasolinera 1, porque somos los mejores. Supreme 97, única en Centroamérica. Más octanaje, limpieza, rendimiento y calidad. 1. Buenos días, el tráfico vehicular en frente a frente lo conoce cuando son las 7:16 a la altura del Boulevard Morazán en la capital. El tráfico bastante fluido a esta hora del día, no obstante nos ubicamos en uno de los semáforos de aquí del Boulevard Morazán. Si usted viene del Estadio Nacional y se dirige a sectores como La Esperanza, la colonia San Miguel y todos estos sectores del Distrito Central, este es el tráfico que usted se va a encontrar a esta hora del día. Nos ubicamos, repetimos, en el Boulevard Morazán a la altura de uno de los semáforos que se ubica aquí en este sector del Distrito Central. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1, porque somos los mejores. Supreme 97, única en Centroamérica. Más octanaje, limpieza, rendimiento y calidad. 1. Ya volvemos con Frente a Frente Gran. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Recuerde que tiene la oportunidad de enviar sus comentarios, sus preguntas en base a la pregunta de hoy lunes. ¿Cómo entender que en el país se habla de una economía precaria y el Fondo Monetario Internacional la califica de economía que mantiene su resiliencia y con avances sólidos en la implementación de su programa económico? Queremos conocer su opinión, la puede enviar a través del número de WhatsApp 9773-6065 y recuerde, estamos en todas las redes sociales con este usuario, @FrenteAFrenteHN. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Y para que todo el mundo se conecte y comprenda lo que aquí se va a debatir hoy, resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso.
Es la capacidad de un material, mecanismo, sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. En otras palabras, pese a las adversidades internas y externas, dice el Fondo Monetario Internacional que aquí las cosas han ido muy bien y que Honduras es un buen ejemplo cuando se sigue sus consejos. Es un buen caso, dice Rodrigo Valdés. Dice que el país está en una posición sólida para enfrentar embates internacionales. Eso es resiliencia, pues. Ser capaz de que, pese a factores que inciden en la buena marcha de una economía, la economía se mantiene. Es un buen caso. Yo les digo, yo estoy sorprendido, porque para mí la economía no está bien, por lo que yo escucho internamente. Escucho a empresarios, a economistas, pero cuando viene el fondo y emite estas expresiones, estos calificativos, que yo sé que son orientados a la macroeconomía, pero que por ahí viene luego los efectos positivos en la micro, en la economía, en la de nosotros diariamente. Te lo digo que a mí me tiene sorprendido todo esto y dije yo, no, voy a llamar a los expertos, al gobierno que me imagino recibe una bocanada de oxígeno con estas expresiones y a los que tienen sus reservas sobre la marcha de la economía nacional. Y me he estado preguntando, ¿con quién comienzo para que esto sea dinámico? ¿Con el ministro, con la ministra o con los economistas? Como usted quiera, Renato. Gracias. Gracias. Voy a comenzar por aquí. ¿Quién juega primero, las blancas o las negras en ajedrez? ¿No? Voy a comenzar por aquí. Ya, porque generalmente yo soy así, siempre, no porque unos están arriba de otros, sino que siempre respeto la institucionalidad. En cualquier gobierno, siempre respeto la institucionalidad y les doy la oportunidad de que comiencen primero. Pero hoy quiero una dinámica, máxime cuando el ministro de Finanzas me dice, comience con ellos si quiere, Renato, no hay ningún problema. ¿Usted comparte esa idea? De acuerdo. Pues me voy por aquí entonces. ¿Cómo entender esto? Y comienzo con la licenciada Lilian Rivera. Buenos días, Renato, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con este panel de lujo. Definitivamente cuando uno escucha este tipo de aseveraciones, como hondureños nos alegramos. Claro. A todos nos parece bien que a Honduras le vaya bien. Sin embargo, cuando uno analiza el contexto de qué es el Fondo Monetario analiza en base al programa establecido con el gobierno y a las metas establecidas. Y bien lo dicen, el gobierno hay un cumplimiento por parte de las metas y todos lo sabemos, pues el reflejo es que se aprobó la tercera revisión. Sin embargo, cuando nos vamos a la realidad nacional, vemos que esos indicadores, esa estabilidad macroeconómica y fiscal que se ha visto en diferentes momentos a lo largo de estos últimos años, desde la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el país ha venido por una senda de sostenibilidad. Sin embargo, eso no se traslada en bienestar para la población hondureña. Y eso lo vemos cuando uno va a hacer compras al supermercado, al mercado, variables como el alto costo de energía, todo eso, ahí es donde uno se cuestiona y dice, ¿cómo es que estamos bien a nivel macroeconómico y fiscal, pero eso no se ve reflejado en el bienestar de las familias hondureñas? Julio. Yo, Renato, siempre mantengo la misma posición cuando el Fondo Monetario se pronuncia y trato de no caer en lo que los filósofos llaman el sofisma de la autoridad, que porque alguien diga que algo está bien, yo tengo que creer. Eso me recuerda mucho a lo que dijo hace poco o a un post que anda por ahí de Warren Buffett, en el que el gobierno norteamericano está intentando con ese post de Warren Buffett defender esta guerra comercial que ha emprendido Trump. O sea, porque lo diga Warren Buffett o porque lo dijo Warren Buffett hace 40 años no quiere decir que sea cierto ahora para Trump. Pero desde el retorno a la democracia, don Julio Raudales, desde el retorno a la democracia, cuando el FMI en Honduras, al menos en Honduras, cuando el FMI habla de esta manera, siempre los gobiernos liberales y nacionalistas han sacado esto como bandera de éxito. No, de acuerdo, ¿sí? Y además, con esto no quiero decir que las cosas estén mal en Honduras. O sea, no quiero decir
que lo que dijo el economista del Fondo Monetario Rodrigo Valdecín sea falso, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que es importante que tomemos las cosas en el contexto, ¿verdad? Lo mismo dijo la misión del Fondo Monetario en cada una de las revisiones que se dieron del gobierno de Juan Orlando Hernández, por ejemplo. O sea, el gobierno de Juan Orlando Hernández tuvo un acuerdo con el Fondo Monetario que se firmó en el año 2017 o 2018, no me acuerdo bien, Lilian, y lo mantuvo los 3 años. Y cada vez que la misión del Fondo Monetario venía acá al país decía que la economía estaba bien y que era resiliente y que estaba lista, ¿verdad? Y se le aprobaba las reformas. Y eso no impidió, Renato, que quienes tenemos una visión crítica del asunto, que vemos las cosas de una perspectiva objetiva, sin sesgos políticos, criticáramos no lo que decía el Fondo Monetario, sino más bien, más allá de los logros que se tienen, porque toda administración tiene activos y pasivos, no podemos decir que todo es malo o que todo es bueno, y eso cuenta para esta administración como para las anteriores. No podemos decir que en general, o no podemos levantar las banderas y alzarnos y decir que las cosas están macanudas en el país, porque no es así. Y eso no lo digo yo, no tiene que ver con la visión de alguien que estudia economía todos los días, sino en la percepción, como bien decía Lilian, en la percepción de la gente. Porque al final, que una administración para lograr un desembolso de 117 millones de dólares en cada revisión, devalúe la moneda en un 3.68%, o decida incrementar la tasa de política monetaria en más de un 60%. que no son buenos síntomas. No. A ver, a mí me parece que era lo correcto. Yo, repito, aplaudo más bien que se hayan tomado las medidas. Me parece correcto y en eso estoy de acuerdo con lo que dice el representante del Fondo Monetario Internacional. A ver, el Fondo hizo una serie de recomendaciones antes de firmar ese acuerdo desde el año 2023, hizo una serie de recomendaciones que implicaban incrementar la tasa de política monetaria, hacer que el deslizamiento de la moneda fuera más rápido de lo que venía siendo, ¿verdad? Y que el gobierno, que la administración haya cumplido con esos hitos, independientemente de que probablemente en algunos casos lo hizo de forma extemporánea, pero que lo haya cumplido, a mí me parece correcto. Y te doy nada más, yo traje una serie de gráficos, pero yo creo que no vale la pena ponerlos ahora, si quieres después ponerlos. Es interesante ver cómo entre el 2022 y el 2023, y hasta el 2024, inclusive hasta septiembre del 2024, en un afán de mejorar la situación o tratar de mantener artificialmente el valor de la moneda, se haya mantenido un tipo de cambio relativamente estable, pero eso tuvo un impacto. Y en economía todo es así. Los que estudiamos economía sabemos que tomar una decisión tiene consecuencias. Entonces, haber mantenido ese tipo de cambio relativamente estable, porque se mantuvo estable con depreciaciones de menos de 0.1%, ¿no? Tuvo un impacto en las reservas internacionales, y todos lo sabemos. Se perdieron más de 1.000 millones de reservas internacionales en 2 años. ¿Qué pasó? Se toman las medidas que el fondo recomendó que eran lo correcto, se tomaron, y eso me parece muy bien. Y eso se ve claramente, el resultado claro es que el tipo de cambio se ha deslizado fuertemente en los últimos meses, pero las reservas internacionales se han recuperado. Obviamente se ha recuperado porque se ha recibido el financiamiento que se esperaba, y además, y eso también lo tengo en una gráfica ahí que me gustaría que la viéramos después, se ha ganado competitividad en las exportaciones. Lo que estás diciendo que son medidas correctas, pero que vinieron tarde. No, yo creo que lo que estoy diciendo es que se tomaron las medidas que el fondo recomendó, y eso ha tenido un impacto positivo en la coyuntura, es que se tomaron, en la coyuntura económica. Se tomaron solo después de los acuerdos con el fondo, de las revisiones con el fondo,
Y no antes Claro. de haber llegado a acuerdo con esos fondos. Y cierro con el esto, fondo, Renato. perdón. No se necesita el acuerdo con el fondo para saber qué era lo que se tenía que hacer en aquel momento, Sí. pero afortunadamente se firmó el acuerdo con el fondo, se cumplieron los hitos y esto ha logrado que la economía salga resiliente, se haya adaptado a las condiciones que tiene, porque realmente estaba muy claro que se estaba perdiendo competitividad en Y el otra país. cosa que es fundamental para que la gente comprenda la dimensión del programa desde una perspectiva crítica, pero con el deseo de que el país salga adelante. ¿Cuáles son las condiciones de un país económicamente estable y con buena salud? ¿Qué es lo que refleja la gente directamente? Bien, a efectos de lo que evalúa el Fondo Monetario, como bien lo dicen, que hay estabilidad macroeconómica y fiscal, eso se traduce... Nunca pensé conocer a alguien tan perfecto. Para mí. que al final esto viene a comprometer a futuro, ¿verdad? Esos elementos fundamentales en temas macroeconómicos, ya Julio lo explicaba, todo el tema de tipo de cambio, de la competitividad, la tasa de política monetaria que tiene que ver muy directo con el costo del dinero. Esos son indicadores, son como la base para que hayan buenas condiciones en el país, pero aparte de eso hay otros temas que vienen a contribuir al clima de inversión. Todos temas de gobernanza, de fortaleza institucional, temas de simplificación administrativa, capacidad de ejecución del gobierno en implementar efectivamente los proyectos que prioriza, temas de seguridad jurídica, temas de seguridad ciudadana, el tema del costo de la energía en nuestro país, que es un reto. Esos son algunos de los elementos necesarios para que haya estabilidad en términos globales y eso se traduzca en bienestar para la población, que se traduzca en mayor inversión, en mayor empleo y que las familias hondureñas sientan que hay una estabilidad en términos generales, no solo en como una parte, como lo estamos viendo. Pero sobre eso no se ha pronunciado el fondo, sobre eso último que dice Lilian. Sobre eso último, en realidad, cuando uno ve los acuerdos con el Fondo Monetario, siempre están esos enunciados, pero más como enunciados, ¿verdad? El tema de combate a la corrupción, el tema de simplificación administrativa, ley de contratación del Estado, sin embargo, no entran a profundidad más, resaltan la importancia, porque tienen importancia relevante. Pero en el fondo mi pregunta, y con esto concluyo para escuchar a los dos funcionarios del gobierno, a nivel de consumidores, a nivel de la población, a nivel de nosotros, los obreros que hoy están en un edificio construyéndolo o en una infraestructura vial, portuaria, lo que sea, a nivel de la gente, ¿qué es el impacto cuando hay una buena economía? ¿Cómo se siente o cómo lo recibe o cuáles son las características de la gente cuando un Estado tiene una economía saludable? No, efectivamente, cuando tiene empleo. Exactamente. Cuando tiene empleo, una fuente de ingreso y también cuando su nivel de ingreso familiar es suficiente para hacer las compras, para ir subsistiendo cuando va a hacer su compra de canasta básica, cuando tiene capacidad de hacer esa compra. Pero estos son elementos totalmente estructurales, Renato, Correcto, que es bien correcto. difícil cambiar en el corto plazo. Yo en eso tengo que ser muy consecuente, ¿verdad? Lo que dice Lilian es correcto. Lo que te hace ver si una economía está bien o está mal es cuántas personas están correctamente empleadas, cuál es el nivel de empleo precario o por el contrario, cuál es el nivel de empleo adecuado o correcto o decente, como dice la OIT, que debe haber, ¿verdad? Eso es un indicador. El nivel de pobreza es otro indicador, ¿verdad? Si la pobreza es baja, entonces se dice que la economía anda bien. Si el nivel de pobreza extrema se acerca a cero, que es lo que sucede en los países muy ricos, ¿verdad? Y incluso en algunos países latinoamericanos como Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? O como Chile, en donde el nivel de pobreza extrema es de apenas 4 o 5%, estamos bien, ¿verdad? El nivel de inflación, si el nivel de inflación es bajo, la economía anda bien, ¿verdad? Y evidentemente, si el ingreso per cápita es elevado, anda bien también. Entonces, por ejemplo, si comparamos el ingreso per cápita de Honduras, que es de $2.500, ¿verdad? Con el de, por ejemplo, Costa Rica, que es de $15.000, pues ahí vemos una diferencia. Y ahí vemos por qué estructuralmente Costa Rica, digamos, no anda tan mal y Honduras está estructuralmente también catalogado como un país pobre, ¿no? Ahora, y ya con esto termino esta fase con Julio Raudales y con Lilian Rivera, pero cuando un Estado está divorciado del Fondo Monetario Internacional, primero ni hay acuerdos. Y obviamente si no hay acuerdos, ni siquiera hay revisiones. ¿Para qué revisiones si no hay acuerdos?
No siempre Honduras estuvo en esta posición. Es cierto, cuando más de algún cuatrenio del gobierno nacionalista se expresaban de esta manera como de ahora. Pero no siempre fue así. Cuando había divorcio, cuando el fondo no coincidía con las políticas del Estado en función de los acuerdos suscritos con ese Estado, simplemente no había revisión de acuerdos hasta que ese acuerdo por inercia terminara. Esto hay que decirlo. Y yo les voy a decir algo. Muchas veces el discurso interno que escuchamos, que no lo estoy demeritando, no coincide en nada con esto que está diciendo el Fondo Monetario Internacional después que esta comisión técnica aprobara el acuerdo sujeto a que el directorio mismo ejecutivo del Fondo Monetario lo apruebe en junio. Según el comunicado emitido tras la visita del FMI realizada el 31 de marzo al 11 de abril de este año, la comitiva encontró que la economía de Honduras ha mantenido su resiliencia y las autoridades han logrado avances sólidos en la implementación de su programa económico. Las políticas de gasto moderado, imagínense, las políticas de gasto moderado. Y aquí la percepción que tenemos es que el gasto del gobierno es descontrolado. Y el fondo habla de las políticas de gasto moderado, los ajustes decisivos de las políticas monetarias y cambiarias. Que es cierto, eso ha venido en función de estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y los avances en la reforma del sector energético están contribuyendo a un crecimiento sólido y a un sano reequilibrio de la economía, cita el comunicado. Palabras mayores. Total. Palabras mayores. Voy a escuchar al gobierno. Ya luego va a venir el debate en un marco democrático con la libertad de prensa y expresión que no tienen todos los países y algunos cercanos a nosotros, y con el único deseo de estar claro cómo va nuestra economía, porque ¿quién no quiere que la economía del país esté bien? Si sabemos que si la economía del país macro está bien, puede haber efectos positivos en lo micro y que todos estaremos bien. Los periodistas pedirán mejor salario, los obreros exigirán mejor salario mínimo. Así son las cosas. Solo creando riqueza puede distribuirse esta. País que no crea riqueza, ¿qué va a repartir? Pobreza, populismo. Pausa y volvemos. Por Canal 5, el líder. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Gracias por sus mensajes. Ismael Ochoa opina, el Fondo Monetario Internacional tiene los instrumentos científicos para poder monitorear efectivamente las economías de los países del mundo. La percepción en Honduras es la que predomina en la opinión de los que siembran cortinas de humo alrededor de los gobiernos con el propósito de desprestigiarlos. Emanuel Berríos Pineda escribe, la administración actual ha logrado que el crecimiento económico de Honduras sea visto internacionalmente como sostenible, un paso clave para atraer más inversión extranjera y mejorar las condiciones de vida. Omar Andrés García opina, es sencillo, como socialdemócrata les digo, cuando se comprende que el crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo económico, el Fondo Monetario Internacional y escuelas económicas por año solo saben evaluar y buscar el crecimiento económico. Seamos realistas, la ausencia de empleos dignos no está bien. Gabriela Martínez, se han logrado avances consistentes en la implementación del programa económico, demostrando capacidad técnica y compromiso con la estabilidad. Ale, el crecimiento económico del país es evidente, impulsado por la estrategia implementada por el gobierno del socialismo democrático en diversos sectores y diversas variables que están dando frutos. Fidel Cruz escribe, el Fondo Monetario Internacional es otro banco basado en números fríos. Mientras la H no esté en la central de riesgos, se referirá en esos términos para darnos más y más dinero prestado, sin importar que seguimos hipotecando a las futuras generaciones. Muchas gracias, sigo opinando, también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Bueno, y no hay seguro que quienes más satisfechos están de estas valoraciones del Fondo Monetario son los funcionarios del gobierno.
¿O me equivoco, ministro? Tiene razón, Ministra, señor. comienzo con Cristian. Muchísimas gracias. Gracias, Renato, por este espacio para poder dirigirnos al pueblo hondureño y poder pues hablar un poco, entrar un poco más a detalles sobre lo que ha evaluado el fondo y qué implicaciones tiene esto para el país. La ventaja de ser segundos, digamos, es que también puedo responder algunos de los comentarios que dijeron los compañeros de panel. Lo primero que quería decir es que Julio dice que no hay que caer en la falacia del sofisma de autoridad. Digo, pero cuando uno está enfermo va a que lo mire el médico, ¿verdad? Cuando uno necesita construir algo pide asesoría de un ingeniero. El fondo es lo mismo, pues, es un conjunto de expertos que se encargan de estudiar la economía y de alguna forma el país ha decidido establecer este programa con el fondo, como lo han hecho gobiernos anteriores, con el objetivo de que nos acompañe en la implementación de políticas, ¿verdad? En segundo lugar, yo pienso que hay un comentario importante de lo que han dicho los compañeros de panel, y es que una cosa es la macroeconomía y otra cuestión es digamos, la realidad del día a día, de lo que vive la gente. El tema de salarios, ingresos, empleo, y me quiero referir a eso al cierre de mi intervención inicial, porque efectivamente nosotros vivimos gobiernos que se preocupaban únicamente por la macro y eso no tenía un correlato en la vida diaria de las personas. Nosotros nos oponemos a eso, nosotros creemos que la macroeconomía solo tiene éxito cuando cambia la vida de las personas. Lo otro que quería decir al inicio es referirme a lo que ha dicho Rodrigo Valdés. Yo pienso que eso en un momento de tensiones internacionales, en un momento de incertidumbre en materia comercial con lo que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, es una buena señal para la economía hondureña, para los inversionistas hondureños, para los empresarios hondureños, porque quiere decir que el gobierno está tomando previsiones de aquí al futuro y que hasta el momento hemos manejado la macroeconomía y las finanzas públicas de forma responsable. Es decir, es una señal de confianza en la economía hondureña. Ahora bien, quiero referirme brevemente a los componentes del programa porque hasta ahora solo nos hemos referido de forma muy, digamos, general al tema cambiario y monetario. El programa también tiene una parte importante en materia fiscal y otra parte en materia de inversiones. En materia de estabilidad fiscal, que es el principal pilar, el programa del Fondo Monetario, o más bien el del gobierno de Honduras con el Fondo Monetario, ha apoyado al gobierno en la recuperación del presupuesto público. Pienso que esto es importante, ¿no? Durante los gobiernos anteriores se establecieron mecanismos que debilitaron la capacidad del gobierno de ejecutar el mismo presupuesto e incluso generaron vías para el desfalco mismo del presupuesto público, ya sean los fideicomisos o ya sea la poca falta de transparencia. Sabe que entre noviembre del 2023 y la fecha, más de 30 casos ha hecho públicos el Ministerio Público de corrupción y desfalco de las arcas del Estado de los gobiernos anteriores. Si a eso añadimos que los fideicomisos manejaron cerca del 20% del presupuesto, recuperar el control del presupuesto es un logro importante porque eso significa que los impuestos del pueblo son administrados con más transparencia. Se han mejorado los ingresos, creo que de eso va a hablar la ministra, se ha mejorado la calidad del gasto, se ha hecho esfuerzos por racionalizar el gasto tributario, que sigue siendo elevado y sigue estando pendiente la discusión de la Ley de Justicia Tributaria, se ha mejorado la transparencia fiscal, se ha reducido el déficit y se ha contenido el alto endeudamiento público. Este gobierno recibió el ratio de deuda con respecto al PIB arriba del 50%, ahorita está alrededor del 46, del 47%, y se está mejorando el perfil de la deuda, con plazos más largos, con tasas más bajas, y además invirtiendo de forma responsable y transparente. Un segundo pilar importante es el tema de inversión pública. El Fondo Monetario ha apoyado el programa de inversiones del gobierno, que ha sido reconocido también por organismos como CEPAL y otros bancos internacionales. Nosotros hemos visto, y creo que a nivel nacional se puede ver la inversión en carreteras, en energía, en salud, en educación. Eso es visible a los ojos, ¿verdad? Pero además hay un importante gasto social y una importante, digamos, inversión en subsidios para contener el crecimiento de la pobreza o el crecimiento de la inflación. Estimaciones del Banco Central indican que gracias a los subsidios del gobierno, la inflación se ha reducido en 3-4 puntos. Es decir, que al final, en el bolsillo de los hondureños, se ha visto ese subsidio y ha podido reducirse el costo de la gasolina, el costo de la energía eléctrica, el costo de los alimentos.
Y finalmente, en este tema de inversión social, el Fondo Monetario también respalda el programa de la presidenta Hermano Huelva Castro, que es un programa para recibir a nuestros migrantes que están siendo retornados. Que quisiera decirlo, es un programa que está recibiendo bastante atención de organismos internacionales como el BID y Banco Mundial, porque es bastante comprensivo. Incluso se están haciendo, digamos, gestiones para estudiarlo y ver si es replicable en otros países. Un tercer pilar que quisiera mencionar es el tema del rescate y el repotenciamiento de la ENE. En programas anteriores con el fondo, el gobierno quiso escindir la ENE, quiso privatizar la ENE. En este programa, el Fondo Monetario está apoyando la repotenciación de la ENE y más bien la recuperación de esa parte que se había escindido, que es EH, y regresarla a la ENE. Pero además, se han invertido más de 25.000 millones de lempiras en infraestructura energética. Estábamos viendo el tema del apagón de España al inicio, han habido apagones en Chile, hubo un apagón hace algunas semanas en Honduras, pero eso no es noticia recurrente en el país. Eso no es más una noticia recurrente. En el verano, cuando las temperaturas suben, Honduras pudo resistir, contrario a otros países como República Dominicana, Ecuador, Cuba. Se ha logrado reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, avaladas por el Fondo Monetario Internacional. Se logró la renegociación de contratos, que es histórica, para bajar esos precios leoninos que habían sido aceptados por el Congreso Nacional anterior. Se ha logrado reducir la deuda del ENE y algo importante es que el Fondo Monetario está apoyando, no está apoyando, digamos, está acompañando una próxima licitación de 1.500 megawatts. Es una licitación sin precedentes en la historia de Honduras que va a ser pública, internacional y transparente y además competitiva. Finalmente, en la ENE quisiera mencionar que se está en un proceso de auditoría. La ENE no es sujeta de auditorías hace más de 10 años y ahorita va a pasar por una auditoría y se están consolidando sus estados financieros para una mayor transparencia. Los otros dos pilares que quisiera nada más mencionar por arriba son el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la posición, digamos, financiera cambiaria del país. Mientras muchos países durante el 2022 y la crisis por la guerra de Ucrania, sabemos que se incrementaron los costos de las importaciones, muchos países subieron las tasas de interés en ese momento para contraer la moneda circulante. Honduras no la subió, se decidió mantener las tasas de interés bajas y se subieron al finales del año pasado, porque lo que se buscaba evitar era que se disparara aún más la inflación. Sí, pero ahí con tasas de interés bajas. Ahí tiene un disenso, Julio. Dice que ese momento lo que hizo fue provocar que se redujeran las reservas internacionales, pero las reservas internacionales están para eso precisamente. Las reservas internacionales están para que un país pueda responder en momentos de necesidad y urgencia económica. No están ahí para tenerlas guardadas eternamente, ¿verdad? Es decir, es importante que el país tenga un nivel de reservas internacionales óptimo, pero también son reservas del país para usarlas en momentos. ¿Sabe usted que el Banco Central estima que haber hecho esa transición más suave, digamos, de las tasas de interés y del tipo de cambio le permitió al país y sobre todo al pueblo hondureño ahorrarse cerca de 3.500 millones de lempiras en inflación en ese momento? Por eso Honduras el año pasado cerró con la inflación más baja de los últimos 8 años. La inflación más baja de los últimos 8 años cerró abajo del 4%. ¿Cuáles son los resultados de este programa? Y los voy a dividir en dos partes, los resultados macroeconómicos, pero también los resultados en ingresos, en empleo y en pobreza. Primero, el país está creciendo, ¿verdad? Mientras la región crece a un promedio de 2.2%, Honduras crece a 4, 3.6, 3.8. En segundo lugar, como lo comenté, Honduras ha logrado contener la inflación. En 2012 fueron dos cifras, el año pasado cerramos en 3.8, que es la más baja de los últimos 8 años, y se espera que este año cerremos en el rango de entre 3.5 y 4.5 en el rango del Banco Central. Se ha logrado incrementar la recaudación fiscal, contener, como lo mencioné, la deuda pública, la consolidación del ENE. Yo pienso que es evidente con el nivel de inversión que se está haciendo, con la reducción de pérdidas y además con la reducción de tarifas, ¿verdad? ENE anunció que iba a haber una reducción del 30% de la tarifa. Pienso que eso también es algo histórico y es un resultado palpable de la gestión que se está haciendo.
Además, las reservas internacionales han recuperado su nivel. En octubre estaban en 4.8 meses de importaciones, hoy estamos en 5.3. Y si bien es cierto, tiene que ver por un lado con ingresos de créditos internacionales, también hay un crecimiento, por así decirlo, orgánico, que tiene que ver con el incremento de los precios del café, con el aumento en las exportaciones de palma y otros. Y la remesa siempre, ¿no? Como el factor fundamental ahí. Las remesas incrementaron en más de un 20% este primer trimestre. Finalmente, un elemento importante es la credibilidad del país. Primero, ante la población, ¿verdad? Y segundo, ante la comunidad internacional, ante los bancos internacionales, ante el mismo Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es importante la credibilidad? Es un activo intangible, digamos. Primero, porque la población tiene confianza en el gobierno, ¿verdad? Pero en segundo lugar, porque esto permite que el gobierno haga operaciones y no sean más costosas. Los gobiernos que no tienen credibilidad, por naturaleza, pagan una tasa de interés más alta. Como cuando uno está mal en la central de riesgo, ¿verdad? Que le suben las tasas de interés. Quisiera cerrar mi intervención inicial, Renato, si me ayudan producción con algunas pequeñas diapositivas que traje, solo son 4, porque precisamente hablan de que el impacto del programa con el Fondo Monetario no solo es macroeconómico. Este es el presupuesto de inversión pública al cierre de cada año fiscal entre 2010 y 2025. Como podemos ver, el promedio del presupuesto vigente, digamos, ejecutado entre 2010 y 2022 fue de apenas 20.000 millones de lempiras. A partir del 2022 creció a casi 32.000 millones y entre 2024 y 2025 supera los 90.000 millones de lempiras. Es un incremento masivo. Esto evidentemente tiene inversión productiva e inversión social. Miremos en la siguiente diapositiva el impacto en la economía real de la inversión del gobierno. Esto es inversión productiva neta del gobierno. Es lo que los economistas llaman formación bruta de capital fijo. Infraestructura, inversión productiva, carreteras, edificios, maquinaria, equipo, ¿verdad? Miremos las barras en azul, es el promedio de la inversión neta del gobierno entre 2010 y 2021, fue de 15.000 millones de lempiras. Con este gobierno se ha más que duplicado. 32.600 millones, 33.820 millones de lempiras en 2024. Es decir, se duplicó la inversión productiva, la inversión que genera ingresos, que multiplica, ¿verdad? Si pasamos a la siguiente diapositiva, el impacto en el campo laboral, que es, pienso yo, algo de lo más importante, ¿no? La tasa de desocupación, esta es la tasa de desempleo. Bajó de 8.8 en 2021 a 5.2 en 2024, se redujo en 3.6%. ¿Cuántos desocupados menos hay? Más de 150.000 desocupados menos. 150.000 desocupados menos, 150.000 personas que dejaron de buscar empleo porque accedieron a uno. Y hay otro tema importante, y es que se ha logrado también reducir la precariedad del empleo. Miremos la subocupación por insuficiencia de tiempo. Esto es, personas que tienen un trabajo, pero son muy pocas horas de trabajo, necesitan trabajar más. Miren cómo se redujo de 890.000 a 317.000, más de 500.000 personas. Ahí el dato está mal a la derecha. Sí. Se ha reducido en ese monto la cantidad de personas que tienen un trabajo que ahora sí cumple con las horas que ellos necesitan. Y quiero cerrar con esta diapositiva, y es el ingreso promedio de las personas que declaran ingresos. El ingreso promedio subió de 6.000 lempiras en 2021 a 9.138 lempiras, un incremento de más de 3.000 lempiras, del 50% en estos 4 años. Eso es el impacto en el bolsillo de las personas, ¿verdad? Tener más ingresos disponibles. Digamos, las personas afiliadas al Seguro Social por año, a febrero de cada año, esos son datos a febrero de 2025, por ejemplo. Mire que en 2021 eran 730.000 personas afiliadas al Seguro Social, hoy son 822.000 personas. Que es la partecita que yo he escuchado más critican, porque es un buen medidor realmente de cómo está la economía. Es decir, hasta hace 1 año y medio yo escuchaba muchas expresiones en el sentido de que la pobre economía nuestra se reflejaba en el número de afiliados al Seguro Social.
Por eso esta gráfica no deja de sorprenderme. Volvamos a la gráfica esa del Seguro Social, por favor. Que digo, hay que hacer las salvedades, ¿no? 800.000 personas de toda la fuerza laboral sigue siendo un bajísimo, un 25-30%, ¿verdad? Sigue siendo bajo, ¿no? Pero ha crecido el empleo. Y quiero cerrar con la última diapositiva, que es la pobreza. El impacto de las decisiones del gobierno, del programa económico en la pobreza. En 2021 la pobreza fue casi el 74%. Y recordemos que al cierre del 2021 ya se había reactivado la economía, ¿verdad? No podemos decir que ese impacto es netamente post-pandémico o efecto rebote. Del 73.6 a 2024 cerramos en 62.9, que sigue siendo alta, pero son 1 millón de personas pobres menos. Y la pobreza extrema del 53.7 al 40.1, esos son casi 13 puntos porcentuales, que sigue siendo elevada, pero son 1.3 millones de personas en extrema pobreza menos. Entonces, como lo digo, ¿verdad? Hay que tomar estas frases de Rodrigo en el contexto histórico del país. Venimos de un gobierno del Partido Nacional que destruyó las finanzas públicas, que destruyó la economía nacional, que abandonó la producción, y nosotros somos un gobierno que le ha tocado reconstruir las instituciones y reconstruir la economía nacional. Y se está haciendo bien. Me va a permitir unos segunditos la directora del SAR, del Servicio de Administración de Rentas, porque aquí lo que me dice el ministro de Finanzas es que no solo concitamos expresiones positivas que valoran muy bien el rumbo de la economía desde la perspectiva macroeconómica del Fondo Monetario Internacional, sino que nos acaba de decir que por primera vez en los últimos tiempos el estar saludablemente bien en el aspecto macro está generando cosas positivas en la economía nacional y en la cotidianidad de nuestros quehaceres económicos. ¿Lo han escuchado? Lo han escuchado. Entonces por eso creo que vale la pena escuchar tanto a Julio como a Lilian, si coinciden o no con esta valoración, y luego tendremos a la directora del SAR, Mariana Ríos, acá en Frente a Frente. Éxito total en Expo Hogar. Expo Hogar reafirmó su lugar como la feria más grande de Honduras, brindando 2 días llenos de experiencias únicas para más de 20.000 hondureños. Más de 140 marcas presentaron lo mejor para el hogar en un evento que lo tuvo todo. Actividades para toda la familia, ambiente pet friendly, talleres de decoración, cocina y emprendimiento, cine familiar y juegos interactivos, dinosaurios gigantes y el Museo de Copas, una zona gastronómica y espacios de entretenimiento. La emoción también llegó de la mano de Televicentro y Emisoras Unidas, cuyos programas y presentadores se convirtieron en los favoritos de los asistentes. Las mañanas del 5, el Macaneo TV, Sábado Feliz con Todo Kids, llegaron las mujeres y las dueñas del balón pusieron el toque especial al evento. El Coliseo Deportivo vibró con la pasión del fútbol gracias a las transmisiones en vivo de emocionantes partidos de la Liga Nacional de Honduras, Olimpia Maratón, Copa del Rey, Barcelona, Real Madrid. Y para cerrar con broche de oro, el público disfrutó de un espectacular concierto con el ritmo contagioso de Kilómetro 7. Expo Hogar es un evento de Televicentro, TVC Experiencia, que una vez más demostró ser el destino ideal para todo lo que necesitas en tu hogar. Que me agrada, realmente que me agrada que el público haya respondido de manera total, masiva. Abarrotado fue el titular de tunota.com ayer. Abarrotado Expo Hogar en el Palacio de Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Éxito completo. Así que agradecemos al público la asistencia a Expo Hogar, parte de las ramas como TV Experiencia de Televicentro en función de entretener, de agradar a este público que nos sigue masivamente todos los días, todos nuestros programas de entretenimiento
noticias como el pilar fundamental de la empresa, deportes y todos los programas como el de estas jóvenes preciosas que vemos en pantalla. Así que muchas gracias, Honduras, porque sé que vino gente de muchos lugares del país, no solo capitalinos, a apoyar a Expogar sábado y domingo en el Palacio de Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me encanta ver a los niños con sus mascotas porque hubo empresas ahí también, con ramas hacia los animalitos que estuvieron presentes para bañarlos, para revisarles los dientes, para tomar muestras de su sangre y para que se mantengan como parte de la familia. Miren a los bellos niños disfrutando de Expogar este fin de semana. Me dices que estuviste, ¿verdad? Sí, sí. ¿Subiste el video con tu hijo? Subilo para que Carlitos Sandino en este momento lo saque al aire. Y ya venimos con lo que tenemos de centro hoy aquí en Frente a Frente. Con lo que tenemos de centro hoy aquí en Frente a Frente, que aparezca el titular del Frente a Frente. Mientras estamos viendo imágenes de Expogar, así como llamamos a los hondureños a que asistieran, así hay que agradecerles esa presencia masiva. ¿Cómo entender que en el país se habla de una economía precaria y el Fondo Monetario Internacional la califica de economía que mantiene su resiliencia y con avances sólidos en la implementación de su programa económico? Ok, quiero que disfruten al hijito de Lucecita Madrid. Quiero que disfruten al hijito. Que las personas pueden llevárselos gratis a su casa. Tenemos una gran variedad de... ¿Y no la puedes sacar tú aquí a través del Apple TV? Sí. Bueno, ¿Está conectado con Noticieros NT? Entonces, vamos con Apple TV entonces, para que conozcan al hijo de Lucecita Madrid. Es que mucha gente cree que Lucecita Madrid no está casada y que no tiene hijos. Pero no, mírenlo. Ahí está con Mickey Mouse. Mírenlo. Tuvieron muchas atracciones para los menores. Con Mickey Mouse convenciendo a lo que se fuera a la casa con él. Y tenés ahí otro con video. kilómetros Mírenlo. bailando en el escenario. Me encanta. Así disfrutaron miles de familias hondureñas en el Palacio de los Deportes de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras con Expogar sábado y domingo. Estuvo llenísimo. Sí. Llenísimo, la gente disfrutando, mejor de lo que imaginé. Y muchas personas están preguntando si se va a realizar en otras ciudades del país. Así No que solo pendientes. eso, sino que muchas cosas más en las experiencias y todas las ramificaciones empresariales de nuestro centro matriz, que es Televicentro y Emisoras Unidas. Así que, ¿y ese quién es? Salvador Narrala. Es que de espaldas parece Salvador Narrala. Pero es que mira una fotografía de Salvador Narrala ahí con Miroshka y su hija, correcto. Muy bien. Gracias, Lucecita. Gracias. Nacional de Mujer. Aquí hay otra niña que grita fuerte. A ver, ¿quién más? Bueno, Lilian y Julio, para el ministro de Finanzas, los éxitos macroeconómicos que valora el Fondo Monetario Internacional sí han repercutido en la microeconomía, en la actividad diaria de nuestra gente. Por favor, los escucho. Sí. Bien, a pesar de que el ministro mostró algunos resultados que resultan ser positivos para la población hondureña, sin embargo, sabemos que venimos en Honduras pasando una serie todavía tenemos una serie de desafíos estructurales que no logran mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de la población hondureña. Me voy a referir a algunos temas puntuales. Por ejemplo, con el tema de la deuda. Ese es uno de los temas muy criticados porque preocupa, ¿verdad? Porque el hecho de que el país esté endeudado significa que compromete el futuro de las generaciones, genera mayor presión en el presupuesto general de la República porque tiene que destinar más recursos para pagar servicio de deuda en detrimento de otras necesidades. Pero no me deja de sorprender, Lilian, que haya dicho hace algunos minutos Cristian Duarte que la deuda en relación al Producto Interno Bruto, que la teníamos arriba del 50%, la hayan bajado como 3 puntos. Yo pensaba que estaba más arriba de como la dejaron 12 años de gobierno nacionalista, pero hoy me dice que la han rebajado. En términos del Producto Interno Bruto, sí, y hay que ver un tema ahí muy importante, son las capacidades de ejecución del sector público. El gobierno positivamente ha priorizado muchos proyectos para el desarrollo de la población, sin embargo, a la hora de ejecutar esas inversiones no logran niveles satisfactorios.
En ese sentido, al ejecutar menos recursos de los que se tenían previstos, eso juega a favor de las finanzas públicas porque el déficit fiscal se ve bajo y el nivel de endeudamiento se ve bajo. Pero cuando uno ve en términos absolutos, vemos que en el 2021 había un nivel de un monto de deuda de la Administración Central de 14.541 y el cierre del 2024 está en 16.250. Eso implica un incremento de 12% de endeudamiento. Y eso, la deuda en sí no es mala cuando es bien utilizada, cuando se traslada específicamente, se prioriza la inversión pública. Sin embargo, un ejemplo, como cuando vemos la contratación de préstamos del año 2024, que fue de 1.885, sabemos que eso no se materializa en deuda inmediatamente que se firma un contrato de préstamo. Tiene que haber un proceso de ejecución paulatino de acuerdo a las capacidades institucionales para ser registrado. Pero para ser registrado como deuda, como saldo de la deuda. Pero ahí vemos que el 48% de esas contrataciones van destinadas a apoyo presupuestario y mucho de ese apoyo presupuestario es para gasto corriente de funcionamiento de las instituciones. Y aquí el llamado es complejo, sabemos, porque el gasto público tiene una rigidez histórica, una masa salarial bastante alta, sin embargo, y el mismo peso del servicio de la deuda, sin embargo, es momento de ir dando pasos poco a poco para ir priorizando que la deuda se destine únicamente para inversión pública. Pero los organismos multilaterales que prestan dinero no monitorean hacia dónde va la deuda, porque cuando se contrae deuda es para aspectos específicos. Hay dos modalidades, no necesariamente. Pero hay dos modalidades. La modalidad de proyectos de inversión, que los recursos se tienen que ejecutar para inversión pública y que ahí todavía hay áreas de mejora. Mucho recurso se destina para publicidad, para visibilidad del proyecto, temas de consultoría. Todavía en esa área de proyectos hay muchas áreas que se puede buscar eficiente. Y hay otra modalidad de apoyo presupuestario, que esos son inyecciones a la Caja Única del Tesoro, y esos recursos son destinados de acuerdo a las prioridades que da el mismo gobierno. Eso en temas de endeudamiento. En temas de inversión pública, en los últimos años hemos visto cambios metodológicos. Entonces, hablar de inversión pública, realmente formación bruta de capital aquí en Honduras, ese es un tema que se ha ido cambiando metodológicamente. Se habla de proyectos de inversión pública, se habla de gasto social, pero si nos ponemos a reflexionar, gasto social puede ser todo el presupuesto general de la República, porque va destinado para mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, si uno analiza desde el punto de vista económico, la formación bruta de capital, visto desde cuánto representa la inversión pública dentro del Producto Interno Bruto, vemos que sí ha habido una mejora en los últimos años, pero sigue siendo baja. Alrededor del 3% del Producto Interno Bruto. Y eso es una tendencia de toda América Latina, que la inversión pública ha ido bajando y que el gasto público ha ido aumentando. Y solo me regreso un poquito ahí con el tema del endeudamiento. El alto endeudamiento es producto del excesivo gasto público. Si se controla el gasto, igual el endeudamiento público va a tener un control también. Entonces, esos son algunos de los elementos. Solo también... Pero ¿cómo entender ahí la expresión del Fondo Monetario Internacional, las políticas de gasto moderado de este gobierno, que ellos las valoran? Ellos hablan políticas de gasto moderada. Sí, eso va impulsado por un poco lo que comentaba hace un momento, que el hecho de que hayan capacidades limitadas de ejecución por parte de las instituciones del sector público, eso juega a favor, porque dice, hubo poco gasto, pero en realidad cuando analizamos el presupuesto general de la República, en términos generales es un presupuesto bastante alto, y vemos que mucho de eso se va en sueldos y salarios, transferencias por ley, servicio de la deuda. Entonces no es en sí que el presupuesto de Honduras es pequeño o que es moderado, y vemos también muchas asignaciones todavía para publicidad y propaganda, temas de impresiones, de imprenta, eso es lo que estamos viendo este año, temas de consultoría. Todavía hay muchas áreas que se pueden eficientar en el uso de los recursos públicos. Solo termino un tema de la ENE. La meta de reducción de pérdidas de distribución que estableció el Fondo Monetario era de 35.5 y el gobierno cumplió con 34.8. Cumplió la meta que estaba establecida, pero esa meta todavía es bastante alta. Es que más de un tercio de la energía se pierde. Entonces, vemos que todavía la ENE sigue siendo el principal agujero de las finanzas públicas, y eso se demuestra con que recientemente se fue al Congreso Nacional a aprobar una emisión de bonos soberanos por $700 millones. Entonces vemos que el tema del ENE es un círculo
perverso desde hace muchos años. Siempre cuando analizamos la serie de deuda, vemos que los picos más altos se dan cuando el gobierno tiene que salir a buscar financiamiento para rescatar la ENE. Entonces, a pesar de que han habido inversiones, como mencionaba el ministro, y nosotros lo hemos visto igual en los medios de comunicación porque hay mucha difusión sobre eso, todavía la estabilidad del ENE no se ve reflejada en las finanzas públicas ni en la estabilidad de la propia empresa. Ahora, rápidamente para que intervenga la directora del SAR, la ministra directora del SAR, en comparación con el endeudamiento público de los 12 años de gobierno de Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández y el gobierno de Xiomara Castro, yo he escuchado que ha dicho Cristian Duarte que ellos se han endeudado, que la deuda pública de ellos es menor. Obviamente hay que hacer la diferencia entre los 12 años de gobierno nacionalistas y los 3 años y pico que llevan ellos, pero proporcionalmente se puede cuantificar de manera porcentual si aquellos se endeudaron más de los que se están endeudando estos, ¿o no? Recordemos que el partido, cuando entra Pepe Lobo, creo que en el 2010, veníamos de un proceso de condonación de deuda, entonces los niveles de endeudamiento del país ya eran bajos, porque veníamos de un proceso de condonación. Sin embargo, cuando uno hace análisis de tasas de crecimiento, vemos que el endeudamiento venía de forma exponencial, o sea que de no haber parado en el 2014, 2015 por ahí, para cuando el gobierno decidió establecer la ley de responsabilidad fiscal con acompañamiento del Fondo Monetario, el país estuviéramos a unos niveles insostenibles realmente, porque ahorita nos mantenemos dentro de los parámetros de sostenibilidad. Sin embargo, cuando vemos el crecimiento promedio del 2013, creo que tengo el dato, al 2019, crecía en promedio el endeudamiento como un 8% anual. Luego vino el tema del COVID, que todos los países a nivel mundial tuvieron que buscar endeudamiento y hubo un crecimiento de 10% de la deuda en un año, y eso fue bastante alto, y ahorita el nivel de endeudamiento ya trae ese rezago de alto endeudamiento. Pero ahorita cuando analizamos estos 2 años, ha habido un endeudamiento, un incremento de 12% al comparar 2021-2024. Entonces aquí el tema es cómo vemos, ¿verdad? Pero un indicador bien importante, aparte del indicador de la relación deuda-PIB, es un indicador de solvencia. ¿Cuánto representa el servicio de deuda del presupuesto general de la República? Y representa el 24%. ¿En este momento? En este momento. Y esto, como dicen, esto ha venido históricamente. Sí. Esto así ha sido, y realmente deberíamos de hacer cambios ya estructurales realmente, porque esto no puede seguir así. Va a llegar un punto que no es sostenible. El país tiene muchas necesidades y no es posible que la cuarta parte del presupuesto de la administración central se esté destinando a deuda. Entonces es como lo que decía, poner un freno, que haya una verdadera contención y que el endeudamiento, que no es malo, se destine únicamente para inversión pública. Volvamos a la gráfica que mostraba Cristian Duarte, por favor, a manera de resumen, y lo hago en 45 segundos, porque la percepción que hay después de la participación del ministro de Finanzas, que a raíz de todos estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el común acuerdo en ejecutar políticas públicas, algunas de ellas que sugiere el Fondo Monetario Internacional, nos encontramos con un país que ha generado las plazas de trabajo. Por favor, si podemos, primero, el presupuesto de inversión pública al cierre de cada año 2010-2025 hace las comparaciones y nos habla de lo que representa la inversión pública viniendo del 2010 hasta el 2025, que la tenemos en 97.000, casi los 98.000 millones de lempiras. Pasemos a la otra, que la inversión productiva neta del gobierno entre 2018 y 2024 en millones de lempiras. La inversión productiva neta la tenemos en 33.820 millones. ¿Qué valoró aquí, por favor, rápidamente, Cristian? Esta es la inversión en carreteras, energía, esta es la inversión que genera economía, que genera movimiento económico. La otra, por favor. ¿Y aquí qué destacó Cristian? La reducción de la tasa de desempleo, la reducción del número de desocupados en 150.000, la reducción de la precariedad laboral, aumentando los empleados que tienen empleos de plazas completas y aumentando sobre todo el ingreso promedio de las personas que declaran ingresos. Y hay una última. Sí, el número de personas afiliadas al Seguro Social, que ha crecido en cerca de 100.000 entre el 2021 y 2025, y la última es la de pobreza. ¿Y esto es buena salud económica, Julio Raudales? Esto lo que muestra es que el país está retomando los niveles sociales que tenía antes de
antes de la pandemia, porque no podemos desconocer, y por eso es importante hacer análisis de más largo plazo, no podemos desconocer que a pesar de que, y yo en esto acuerpo lo que decía Lilian, el país nunca ha estado bien, que no se puede decir que tener una tasa de pobreza de 58, 59% es estar bien, obvio, pero resulta que en 5 años, después de la pandemia, no hemos logrado recuperar ni siquiera esa tasa de pobreza que había antes de la pandemia, que ya era mala, ¿verdad? Que era demasiado elevada. Entonces, esa es una muestra de que probablemente, y es bien interesante, qué pena que no tenemos tanto tiempo para poder poner algunas gráficas, porque resulta que cuando nos comparamos con el resto de países centroamericanos, los otros países ya lograron recuperar esto. Es decir, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. El Salvador inclusive. Sí, inclusive El Salvador, ya lograron tasas de desempleo similares a las que se tenían antes de la pandemia, e incluso las han superado. Ya lograron tasas de pobreza menores que las que tenían antes de la pandemia. Honduras, lamentablemente, es el único país del Istmo que no ha logrado recomponerse totalmente después de la pandemia, y esto es bien importante remarcarlo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, se han logrado algunos elementos importantes siguiendo los consejos que dio el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que yo creo que vale la pena, no sé cuánto tiempo tenemos, pero yo tengo un cuadrito ahí, cortesía de ASJ, tal vez me lo pones ahí. Solo dice, di el número de gráfica, di el número de gráfica. El primero que te mandé. El primero. El primero que te mandé. Es un cuadrito que dice, por ejemplo, ahí está. Ese cuadrito nos muestra cuántos fueron los criterios que se aprobaron en el año 2023 y cuáles son los que se lograron negociar el año pasado cuando se fue a Washington. Mire que, por ejemplo, en caso de los criterios estructurales, tal vez ahí le me porque yo no veo bien, ¿verdad? Habían 15 criterios y solo quedó uno. El Fondo Monetario solo dejó uno, ¿verdad? Y digamos 14 los perdonó, porque evidentemente no iban a salir, no iban a salir positivamente evaluados. Entonces ahí también hay una, digamos, el fondo y el gobierno negociaron adecuadamente para que no fuera a quebrarse el acuerdo, porque pudo haberse quebrado si se hubieran mantenido los acuerdos que se habían firmado previamente. Entonces esto es bien importante decirlo porque muestra que el Fondo Monetario se ha puesto un poco más blando ahora que lo que era antes. Y quizás tal vez me pones el otro gráfico, porque yo creo que también vale ese gráfico, mira. Porque el ministro estaba hablando de la formación bruta de capital fijo, es cierto, ha mejorado, pero como bien decía Lilian, no quiere decir que estemos en un nivel sumamente adecuado. Yo creo que más allá de mostrar cifras totales, es bueno mostrar cifras con respecto al Producto Interno Bruto, porque yo puedo decir, evidentemente todo ha subido en el país, ¿verdad? Ha subido. La producción va subiendo año con año, en términos nominales siempre sube, ¿verdad? Pero cuando lo mostramos en términos del Producto Interno Bruto, vemos que en realidad hubo bajas fuertes los años anteriores y que afortunadamente han mejorado y se están poniendo, aunque no todavía en términos de lo que había antes. Mira, por ejemplo, en el 2017 fue todavía más alta la formación bruta de capital fijo y las décadas anteriores todavía eran mucho más altas. Entonces no hemos logrado recuperar todos esos elementos. Entonces vale la pena mencionar eso. Y tal vez me mostré ya el otro gráfico que te mandé, Carlos, ese. Esto es bien importante porque casi nadie lo mira. Esto es cortesía de Copades. Casi nadie lo ve. Hay un elemento bien importante que muestra cuál es la competitividad que tiene el país. Y miren el año 2024, cómo estábamos en términos de competitividad, que es el tipo de cambio efectivo real. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a los otros países? Mira qué interesante que estábamos perdiendo terriblemente la competitividad, nos muestra a la izquierda, que Honduras había perdido fuertemente su competitividad hasta el año 2024, hasta septiembre del año pasado. Ahora cuando lo vemos en el año, en febrero de 2025, vemos que el país está recuperando su competitividad, afortunadamente, gracias a que a última hora se tomaron las medidas, a mi juicio, extemporáneamente, ¿verdad? Creo que habría sido más sabio
si estas medidas se hubieran tomado inmediatamente que se firmó el acuerdo con el fondo, porque la pregunta para el ministro es ¿por qué en aquel momento era malo tomar esas medidas y ahora sí es bueno? Y él habló de fortaleza, que esas medidas que mantuvo el gobierno antes de estos cambios del último año fortalecieron y comparó que mejoraron la situación de Honduras. La gráfica, Honduras había perdido fuertemente su competitividad, pero y ahora la recuperó afortunadamente. Fue evitar que la inflación fuera mayor. Como lo comenté, lo que permitió esa transición suave es que se permitiera al país y al bolsillo de los hondureños ahorrar 3.500 millones de lempiras en inflación. Y aquí quiero hacer un comentario importante, y es que la macroeconomía no sirve para nosotros los economistas, para nuestro regocijo. La economía sirve para el bienestar de los hogares. Ahí están las reservas internacionales y está el tipo de cambio. Son instrumentos de economía política que el gobierno utiliza con el fin de dar bienestar a los hogares, no para tener un cuadrito y cumplir metas, ¿verdad? El punto es, al final, que se logró reducir la inflación en 3.500 millones de lempiras. Ahora nosotros podemos hacer esa transición con más suavidad, sin que se dispare la inflación y sin afectar el bolsillo de los hogares. Pero yo creo que es bien importante remarcar, a mí me parece correcto lo que dice el ministro, y está bien que hayan tomado las medidas, porque justamente eso nos ha salvado de estar en una situación mucho peor de la que podríamos estar. Ahora, si no se hubieran tomado las medidas a partir de septiembre del año pasado, la situación en este momento sería más terrible. Ojo, vale la pena decir también, porque hay que compararnos, es importante, las comparaciones son importantes. Honduras tiene, a pesar de todo, tiene la inflación más elevada de Centroamérica, salvo Nicaragua. Nicaragua tiene la inflación más elevada de Centroamérica, pero Honduras sigue teniendo una inflación relativamente elevada. No digo que está muy alto, que está insostenible la inflación, porque evidentemente estuvimos en 9.8 en el año 2022, cerramos con 9.8 en 2022 y ahora la tenemos abajo de 4%, y eso está bien. Pero ojo, sigue siendo una inflación elevada si la comparamos con la de Guatemala, no voy a comparar El Salvador porque El Salvador no tiene moneda propia, ¿verdad? Entonces no puede jugar con eso, ¿no? Pero Costa Rica y Panamá, Costa Rica y Guatemala están en mejores condiciones. Sí, están en mejores condiciones en todos los sentidos también. Ojo, yo vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Cómo están el resto de los países centroamericanos, que son nuestros pares comparativos, con respecto a nosotros mismos, ¿verdad? Y vemos que tanto en subempleo y en desempleo, seguimos nosotros en condiciones muy precarias. La respuesta es sencilla, Renato. En Honduras hubo un golpe de Estado y se instauró una narcodictadura. ¿En qué países de Centroamérica hubo golpes de Estado y se instauró una narcodictadura? Nosotros no solo vivimos la pandemia del COVID, vivimos la pandemia del narcotráfico, de la corrupción y del robo descarado del Estado. Este es un gobierno que ha logrado rescatar la institucionalidad pública y reactivar la economía. Ese ha sido el objetivo económico y político de este gobierno. Sí, nuestra imagen ha sido más golpeada por muchos factores, no hay duda. No solo es un tema de imagen, Renato, es un tema real, es decir, todo lo que ha pasado en los últimos años, no solamente en términos de los últimos gobiernos después del golpe de Estado, sino, digamos, todo el esquema de desarrollo toda nuestra historia justamente nos ha llevado a tener en donde lo público ha tenido un debilitamiento, sobre todo en las últimas décadas. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de lo que hemos heredado en términos de deuda? Respondiendo un poco a lo que mencionaba nuestra compañera de panel. Es decir, la deuda que hemos tenido es una deuda heredada, es una deuda que además fue infructuosa en términos del desarrollo. Así la heredamos, así la estamos tratando. Hemos tenido un manejo importante en los últimos años macroeconómicos, y justamente el tema del acuerdo con el fondo es precisamente producto, ¿verdad?, del buen manejo administrativo, técnico, financiero que se ha decidido en este gobierno. Estamos rescatando el país. No podemos asumir que esto que está pasando como una fotografía del momento, sin un antes y un después. Es decir, hemos retomado las riendas del país. Hemos estado tratando de rescatar la institucionalidad pública que había sido mancillada, ¿verdad?, por sobre todo los últimos años después del golpe de Estado. Es decir, nosotros tenemos avances importantes en inversión pública y podemos hablar
para reforzar la magistral presentación que hizo el ministro de Finanzas, que tenemos una inversión pública de más de 200.000 millones en lo que va de 2022 a 2024, con importantes avances para recalcar nuevamente eso, ¿verdad? Estamos hablando de que hemos logrado ya casi el 80% de la ejecución de esa inversión, aún para responder incluso a lo que mencionó. Sí, ella habla también de que la inversión pública de ustedes es baja. Endeudamiento que han tenido. 77.2% de esa inversión pública, de todo esto que hemos planificado entre 2022 y 2024. Se han invertido de esa cantidad casi 200 millones solamente en el tema de estamos hablando de 1.500 kilómetros de carreteras rehabilitadas. Estamos hablando de la ENE con un rescate histórico, es decir, desde el gobierno del presidente Zelaya hasta este gobierno se ha realmente realizado acciones para rescatar el tema del manejo energético Sé que han hecho inversiones. Estamos hablando de 14.000 millones solamente Sí. en este Sé que han este hecho periodo. inversiones muy importantes en eso. Solo Así la es, interrumpo así porque es. es para fortalecer Claro, lo que usted está diciendo en cuanto a inversiones de tecnología en la ENE que nos van a ayudar. Pero el problema que cuestiona aquí Lilian es que las reducciones de energía se mantienen prácticamente. Renato, hasta el 2023 el contrato con EEH terminó. No reducciones, pérdidas, que las pérdidas se mantienen, perdón. A eso me refiero. Y de hecho, las pérdidas, nosotros retomamos el tema de la administración de la energía con 37% de pérdidas. Pérdidas. Es decir, y nosotros este año ya hemos logrado reducirlas en 2%. Es decir, después de tener una institucionalidad totalmente asaltada por organismos privados, mal administrados, en conjunto con un gobierno corrupto como el que recién logramos superar, hemos realmente tenido un avance importante en el tema de la energía. La inversión en energía, como bien lo mencionó el ministro Duarte, es de más de 14.000 millones. Y en salud, a estas alturas, con los proyectos que se están en este momento ejecutando, de los 8 nuevos hospitales que la presidenta tiene en primera línea, en prioritaria de su trabajo y que nos va a dejar como un legado, ya hemos invertido alrededor de 7.000 millones de lempiras. Bueno, todo esto creo que está más que claro que en nuestro gobierno realmente la visión de rescatar lo público, de impulsar un proyecto que beneficie a la mayoría de este país y no solo a un pequeño sector empresarial, va a dejar realmente huella. Y lo otro que quiero mencionar es que nosotros consideramos que todas estas medidas que estamos tomando son medidas de un gobierno justamente de transición, Renato. Este gobierno lo que está haciendo es rescatar instituciones, rescatar la economía de como la traíamos. Es decir, la gráfica que mostró Julio, por cierto, me llamó la atención, en donde habla de inversión pública entre el 2000 y el 2025. Creo que fue la última. Si se fijan en eso, esa gráfica lo que demuestra es cuál es el modelo estructural que ha tenido este país, ¿sí? Que en el 2000 era más alta la inversión, que incluso no hemos llegado a ese nivel. ¿Por qué? Porque el modelo estructural ha hecho que no debe haber inversión pública mayor, es decir, que la inversión la debe hacer el sector privado. En este gobierno nosotros estamos rescatando esa visión. Y de hecho, como ustedes pueden ver, entre el 2006 y el 2009 hay una elevación ahí. Justamente hay un pico en esa gráfica en donde demuestra precisamente la visión que se tenía en el gobierno, ¿verdad? Desde ese momento se pensaba, justamente el presidente Zelaya en su momento pensó que lo público tenía que tener un peso fuerte en la economía. Lo mismo pensamos nosotros ahora. Y nuestro proyecto, que esperamos sea continuado en el siguiente gobierno, va a ser precisamente profundizar el peso de lo público en la visión de desarrollo. Las medidas estructurales que estamos definiendo en este momento van a tener un impacto más adelante, y en el nuevo gobierno también vamos a profundizar con un proyecto de desarrollo que realmente vea por las causas estructurales en todos los aspectos, Renato. Es decir, esto es parte del rescate y vamos a
una profundización de los cambios estructurales en el próximo gobierno. Pero Lilian, ¿tú crees que esa inversión pública que el gobierno valora como uno de sus principales puntales en comparación con lo que hicieron gobiernos que les antecedieron, sigue siendo poca en función de todo el endeudamiento y de la riqueza que generamos en tributos para el presupuesto público? Correcto. Ahora hablar de inversión pública siempre es importante porque el gobierno hizo una reclasificación conceptual de lo que es inversión pública. Entonces hay Bueno, los muchos puentes temas siguen siendo de puentes, gasto, las carreteras siguen muchos siendo temas de gasto carreteras. social, por ejemplo, el programa merienda escolar, por ejemplo, que es algo muy positivo que este gobierno ha impulsado, pero antes no era inversión, ahora es inversión. Pero el tema de subsidios, por ejemplo, son temas que conceptualmente desde el punto de vista de economía no son inversión pública en formación bruta de capital. Por eso con Julio veíamos el gráfico cuánto representa respecto al Producto Interno Bruto y vemos que si bien es cierto, como dice la ministra, ha ido en aumento, sin embargo sigue siendo poco, cerca del 3% del Producto Interno Bruto comparado al excesivo gasto y al excesivo endeudamiento. Entonces eso nos deja una lección bien clara que hay que seguir aumentando la inversión pública y mejorando la calidad de esa inversión pública. Un tema solo con el tema de salud, para no dejarlo porque se me dio a la mente, siempre hablando de las capacidades institucionales del sector público. Cuando uno analiza del 2022 al 2024, casi 5.000 millones de lempiras se han dejado de ejecutar en salud. Entonces, ese tema está bien que cumplamos, que hay estabilidad macroeconómica y fiscal, pero el problema estructural de las capacidades de ejecución del sector público no podemos dejarlo de lado. Pero ese es un tema muy preocupante. Eso precisamente es donde yo quiero hacer el punto. Es decir, el problema es que ha habido una visión de que no se debe fortalecer lo público, Renato. Y justamente de eso tiene que ir nuestro proyecto. Es decir, en la medida que el Estado fue debilitándose porque se le fueron cediendo sus funciones a terceros, a privados, por ejemplo, a la EEH, es decir, en esa medida fue debilitando la capacidad de ejecución de proyectos, técnica, es decir, nosotros encontramos un gobierno bastante debilitado en términos de sus posibilidades de hacer cosas. En este gobierno estamos volviendo esas capacidades. Imagínese usted que la Secretaría de Finanzas en su momento tuvo casi concedida la administración del dinero público. La primera acción contundente que hizo la Secretaría de Finanzas en su momento, la abogada Moncada, fue recuperar ese dinero y volverlo a traer a la cuenta única del Tesoro. Solo para complementar lo que dice la ministra Mariana, yo creo que como Lilian fue viceministra del gobierno de Juan Orlando, y el legado que nos dejó ese gobierno fue justamente debilitar las capacidades del Estado para producir. ¿Qué hizo el gobierno de Lilian con Juan Orlando? Crearon las alianzas público-privadas y fue viceministra a partir de 2019. Pero trabajé 20 años. Pero antes dejó, ya trabajaba en finanzas. Hay que tratar de descalificar a una persona. Cristian, yo creo que ella tiene razón No ahí. deberíamos de meternos a eso porque Sí, yo creo que ella tiene razón ahí. ella y yo trabajamos en todos los gobiernos. Ella como fue Tú lo das, viceministra. tú lo das que Pero yo ella... creo que no es correcto. Vamos a ver, permítame, con todo el respeto que me merece Cristian Duarte, porque yo a esta juventud que llega a esos cargos, yo la valoro. Yo la valoro y la respeto. Pero tú quisiste dar a entender que ella habla como habla porque fue funcionaria de JO. Y antes de JO ya era funcionaria de... Yo creo que estuvo en el gobierno de Mel trabajando ya en finanzas, fíjate. Sí, por favor, para que no nos descalifiquemos. Ha ido bien el debate. O sea, ella fue viceministra 2019 en adelante, es un hecho, ¿verdad? Pero Y fue lo- por meritocracia. Lo que estoy Ahora, diciendo- dejémoslo hablar, Lo dejémoslo que hablar. estoy diciendo es que el legado del gobierno en el que ella fue viceministra, que también es un hecho, es alianzas público-privadas que, como decía la ministra, debilitaron la capacidad para invertir, alianzas público-privadas como EEH, que no redujo pérdidas y que más bien demandó al Estado, perdió la demanda y ahora va a ser demandada por eso. Fideicomisos, que debilitaron la capacidad del gobierno para invertir y para dar transparencia de la inversión pública. Yo solo quiero mostrar una gráfica, porque creo que es importante hablar de la calidad del endeudamiento y hablar de la calidad del gasto. Sí, Se la mandé. y solo te interrumpo por algo. Miren, a mí me parece que el querer demostrar por parte del gobierno que sí es posible tener inversión pública con dineros que se generan de nuestros tributos o empréstitos que se contratan no es malo. Porque es cierto, hay gente que dice que el gobierno no está para eso, que el gobierno está para generar condiciones para que el empresario invierta. El que lo quiera demostrar que sí puede un gobierno,
invertir los dineros públicos en infraestructura no es malo, me parece que es saludable. Ahora, sí escuché a ella que dijo que parte alguna del endeudamiento no que el endeudamiento de ustedes o que la inversión de ustedes no necesariamente va para inversión pública, que nos reditúe progreso, sino que va para otras cosas. Pero termina, porque me parece interesante lo que dices. Precisamente quisiera mostrar una gráfica. Al lado izquierdo, bueno, la línea naranja es el porcentaje de inversión pública del presupuesto. La línea azul es el porcentaje de nuevo financiamiento. Entre 2006 y 2010 podemos ver que la inversión pública fue mayor que el nuevo endeudamiento. Del golpe de Estado al 2023, al 2022, podemos observar la persistencia de un mayor endeudamiento y una menor inversión pública. Repito, un mayor endeudamiento público y una menor inversión pública. Podemos ver entre 2013 y 2021, 2022, cómo el endeudamiento generalmente fue mayor y la inversión pública cayó hasta niveles bajísimos respecto al presupuesto del 10% en 2019. A partir del 2023, luego de la transición del 2022, ese pico del 56% es el préstamo de 1.000 millones a tasa cero de Banco Central. Podemos observar que de 2023 a 2025 el porcentaje del presupuesto destinado a inversión es mayor que el nuevo endeudamiento. ¿Qué quiere decir esto, Renato? Que el gobierno está destinando cada vez más impuestos a la inversión y menos deuda a la inversión. Es decir, estamos invirtiendo con presupuesto nacional, con tesoro nacional, con los impuestos de la gente. Y precisamente puede ver ahí, justamente, esa es la intención política de un gobierno. No es el tema aquí atacar a un funcionario público que es respetable, cada quien tiene su carrera pública aquí en este panel. Creo que lo que estamos hablando es de las políticas. Estamos hablando de las políticas del gobierno de Juan Orlando Hernández, que lo que hizo fue, precisamente, dejar de invertir, dejar de lado el poder que tiene el Estado y lo público para trasladarlo al sector privado. Ese es el problema. El problema no es quién trabajó o quién. El problema es que independientemente incluso de quién hubiera estado en un puesto particular, había una política del gobierno anterior, de 3 gobiernos nacionalistas, porque su visión política del desarrollo es muy distinta a la que tiene nuestro gobierno. Y le voy a decir algo, yo en esto sí me tomo una pausa para reflexionar. Si esos modelos de APP, que un presidente del COEP dijo, ¿lo recuerdan ustedes? Sí. En Honduras eran lo peor del mundo, bueno, en comparación con otros países. No, permítame. Si es que voy en la misma línea suya. Voy en la misma línea suya. Que posiblemente ese modelo en Honduras sirvió para enriquecer a la gente que se aprovecha del poder para la corrupción. Y que pudiendo tener un modelo de inversión pública estatal, se van hacia el otro modelo de esas APP. En Honduras así sucedió, para sacarle provecho al presupuesto público, para sacar provecho al poder como tal. Totalmente. ¿Qué es lo que me está diciendo? No, es que eso está en el debate, correcto. Ampliar sobre eso es que precisamente, y también Lilian, Julio, Cristian saben que yo trabajé en la cuenta del Milenio, especialmente en la parte, o sea, directamente en la parte que tenía que ver con el programa Umbral, que es un programa que se fue destinado para mejorar algunas condiciones. Con los 15, 20 millones que nos daban. Y que ahí lo que se buscaba era tener mejores condiciones para un nuevo compacto. Correcto. Mire, uno de los objetivos de ese proyecto era precisamente revisar las APPs y ver de qué manera podían ser más eficientes. En ese proyecto se concluyó justamente que las APPs habían actuado de manera perversa, así dice el informe final, ¿verdad? De manera perversa en contra de las finanzas públicas, Renato. Es decir, aquí se hicieron alrededor de entre 10 y 15 APPs que solo sirvieron ¿para qué? Para que acumularan aceleradamente riqueza un pequeño sector en conjunto entre el gobierno y el sector privado. Es decir, aquí hay banca que se metió en un proyecto de APP y lo que hizo fue captar fondos, más bien de fondos públicos como de los fondos de pensiones, por ejemplo, para poder hacer la inversión inicial. El diseño de esos modelos de APP fue un modelo perverso. Y así como las APPs, los fideicomisos,
y otro tipo de medidas que se tomaron durante todo ese periodo, lo que hicieron fue profundizar el debilitamiento del Estado hondureño y hacer que nuestros gobiernos fueran incluso mucho más ineficientes de los que pudieron haber sido de no haber pasado esa situación. Por eso es que nosotros le apostamos y le vamos a seguir apostando en un siguiente gobierno a profundizar las capacidades del Estado, haciendo que inversión pública masiva, manejando técnica y administrativamente bien nuestros proyectos, haciendo la mejor ejecución posible. Por supuesto que tenemos retos, por supuesto que tenemos desafíos. Y de repente errores. Por supuesto. Que hay que corregir, por supuesto, Renato, Mariana. Por supuesto, Sí. Renato. Pero, definitivamente, nuestra visión política es muy distinta de la que de los que tuvieron gobiernos neoliberales anteriores. Estamos rescatando el Estado de esa visión neoliberal para transformarla en un Estado fuerte, que es la única institución que va a velar por la mayoría de la población de este país. Miren, yo les digo, yo tengo en estudio y reflexión permanente esto que nos está planteando la ministra directora del SAR, Mariana Ríos, de ese modelo APP, que hasta la misma empresa privada, el mismo Tastascan, como el nombre, recordame de quién lo dijo, Sicafi, Juan Carlos Sicafi dijo, en todo el mundo eso funciona bien las APP, pero aquí en Honduras funcionó de manera perversa. Uno no puede desconocer eso. Renato, me lo dice después de la pausa, por favor. Me lo dice después de la pausa. Que se quieran diferenciar de ese modelo me parece bien. Ahora, que tienen que hacer lo correcto en el manejo del presupuesto porque se genera dudas hacia dónde va toda la inversión. Y es bueno que lo digamos. Me parece que ha sido un debate respetuoso. Me parece que ha sido un debate respetuoso. Y lo que dijiste forma parte de tu libertad de expresión cuando dijiste ella es el modelo de Jo. Pero ella trabajaba mucho antes de Jo, así que la carrera pública se puso en duda de ella y no es así. Por eso fue que hasta yo mismo reaccioné. Pero me parece que el cuidado del gobierno debe ser que cada dinerito sea para inversión pública y no orientado a objetivos partidarios, que es lo que queremos. Si se criticó en el pasado, debe de criticarse en el presente también. Debe criticarse en el presente. Me parece un lindo debate, a la altura y de lo que se merece el pueblo de Honduras. Pausa y volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En su pantalla, el titular de tunota.com, entre motos y pick-up, Parque Vehicular de Honduras rompe récord. El Vaticano divulga video inédito del Papa Francisco a los jóvenes. También puedes seguir más noticias. Cancillería apoyará repatriación de hondureños muertos en accidente en Oklahoma. Esta y más noticias en el portal tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. La presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, formó parte de las 170 delegaciones internacionales que acudieron al Vaticano, entre las cuales destacaron 50 jefes de Estado, 10 reyes y 10 organismos internacionales. Hubieron momentos importantes y por supuesto mensajes de parte de la mandataria a través de su cuenta en X. Nos despedimos del Papa Francisco, en el lugar donde lo conocimos. El amor se sentía en cada rostro. Niños, jóvenes, mujeres, hombres, todos unidos por la gratitud y la esperanza que él sembró. Era un adiós lleno de oraciones, de besos al cielo, de padres hablando a sus hijos de cómo él nos enseñó a amar a los pobres, a los olvidados, a los que más necesitan. Un momento hermoso y triste a la vez, un sentimiento que quedará en el corazón para siempre. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. Obtén un 50% de descuento en la compra de aro oftálmico en marcas seleccionadas y un 25%.
tienen que ser breves y el mensaje fulminante en segundos. Por favor, ministro de Finanzas. Yo creo que la gráfica, el análisis histórico y la discusión que hemos tenido, nos enfrentamos a dos visiones distintas del Estado. Por un lado, un Estado que se privatizó, un Estado que disminuyó las capacidades de invertir, un Estado que creó 80 fideicomisos, que creó alianzas público-privadas, que septuplicó la deuda pública y no se tradujo en inversión, en mejoras de calidad de vida. Por el contrario, hubo corrupción y defalco. Versus una visión que busca recuperar la institucionalidad pública, la capacidad de invertir en la producción con transparencia, y yo pienso que de eso habla Rodrigo Valdés cuando dice que Honduras está en una mejor posición que antes. Hemos logrado rescatar la credibilidad del Estado de Honduras, pero además hay reducción de la pobreza, aumento del empleo, aumento del ingreso y mejora en la producción. Ok, que Lilian reaccione también. Sí, solo algo corto, lamentar que el ministro haya desviado la atención a algo político y no al aspecto técnico que veríamos desarrollando el panel. Sin embargo, es muy importante resaltar que los servicios públicos siguen con grandes desafíos, con grandes retos. La población va a buscar acceso a salud, educación y no es de buena calidad. Y eso no es de ahorita, eso es un tema estructural que el país ha venido transitando en las últimas décadas. Entonces, nuestro aporte como organización de sociedad civil es velar para que se brinden servicios públicos de calidad, que se mejoren los servicios para aquellas personas que más necesitan, que más necesidades tienen. Esos son los retos pendientes que hay. Son los retos pendientes que tiene. Pausa comercial, solo permítame porque usted sabe que la... Mensaje final, Julio. 15 segundos. Yo creo que es bien importante no, así como no se debe calificar a las personas, tampoco a los programas. A ver, todo el crecimiento chino, Renato, el crecimiento de la economía china surgió de las zonas especiales de desarrollo, por ejemplo. ¿Por qué aquí esa cosa fue tan mala? Porque aquí todo lo maldicen. Lo mismo sucede... O todo se corrompe. Exacto, y todo lo corrompe. Y lo mismo pasó con lo que mencionaba Mariana, del caso de las alianzas públicas privadas. Y cierro con este